Vivir endeudado es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo. La deuda no solo impacta nuestras finanzas, también roba nuestra tranquilidad, genera estrés y limita nuestras oportunidades. Según datos de la OCDE, más del 70% de los hogares en Latinoamérica conviven con algún tipo de deuda, y lo más preocupante es que gran parte de ellos no sabe cómo manejarla ni cómo salir de ese círculo. Pero aquí hay una verdad poderosa: la deuda no define tu vida, es solo una etapa que puedes superar. Salir de deudas no significa únicamente pagar lo que debes, significa recuperar tu libertad, tu paz mental y tu capacidad de decidir qué hacer con tu dinero y con tu futuro. Este tema es importante porque cada peso que se va en intereses es dinero que podrías estar usando para construir tu seguridad financiera, invertir en tus sueños o darle una mejor calidad de vida a tu familia. Y lo mejor de todo es que no necesitas tener un gran ingreso para empezar, necesitas disciplina, un plan claro y la decisión de cambiar tu historia financiera. En esta serie descubrirás estrategias prácticas, ejemplos reales de personas que lo lograron con pocos recursos, y sobre todo, la motivación para que entiendas que sí es posible liberarse de las deudas. Capítulo 1. Reconociendo el problema, el peso de la deuda. La mayoría de las personas viven endeudadas sin darse cuenta del verdadero costo de cargar con esas obligaciones. Según la OECD, el 70% de los hogares en Latinoamérica tienen algún tipo de deuda, desde créditos de consumo hasta préstamos informales. El problema no es deber, sino hacerlo sin control. Pensemos en la historia de María, una madre soltera que ganaba el salario mínimo en Colombia. Ella debía en 3 bancos y además tenía préstamos con amigos. Cada mes pagaba más en intereses que en comida. Un día, decidió enfrentarse a la realidad, anotó cada deuda, con montos, intereses y fechas. Al principio fue doloroso, pero ese simple acto le dio claridad. El primer paso para salir de deudas no es ganar más dinero, es saber cuánto debes y a quién le debes. Muchos evitan mirar su estado financiero porque genera miedo, pero ese miedo es lo que mantiene a la gente atrapada. La lección es clara: la libertad comienza al reconocer la verdad financiera. Si hoy revisas tus cuentas y pones todo en papel, ya diste tu primer gran paso. Si María pudo hacerlo con un ingreso mínimo, tú también puedes empezar hoy. Reconocer tu deuda no es fracaso, es valentía. Capítulo 2. El método bola de nieve, ¿cómo empezar a pagar? Después de reconocer el problema, llega la gran pregunta: ¿cómo empiezo a pagar mis deudas si siento que el dinero nunca alcanza? La respuesta está en aplicar un método probado, la estrategia bola de nieve, creada por el experto financiero Dave Ramsey y adoptada en todo el mundo por miles de personas con resultados sorprendentes. El método es simple pero poderoso. Ordena todas tus deudas de menor a mayor monto, sin importar el interés. Paga la cuota mínima en todas, excepto en la más pequeña. Destina todo dinero extra a esa deuda menor hasta eliminarla por completo. Cuando termines, usa ese dinero para atacar la siguiente deuda más pequeña. Este proceso genera un efecto psicológico positivo. Cada vez que cancelas una deuda, sientes motivación, ganas confianza y demuestras que sí es posible avanzar. La ciencia del comportamiento respalda esta estrategia: las pequeñas victorias crean hábitos duraderos. Pensemos en la historia de Andrés, un joven de Medellín que trabajaba como mensajero y ganaba apenas un poco más del salario mínimo. Tenía 4 deudas: una tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil, una deuda con una tienda de electrodomésticos y un crédito informal con un vecino. Al principio, intentaba pagar todo al tiempo, pero nunca avanzaba. Cuando conoció el método bola de nieve, decidió probarlo. Su deuda más pequeña era la de la tienda, de solo 400,000 pesos. Se enfocó en pagarla lo más rápido posible, incluso haciendo pequeños trabajos extra los fines de semana. En 3 meses, esa deuda desapareció. Esa victoria le dio fuerza. El dinero que antes destinaba a la tienda lo sumó al pago de la tarjeta de crédito. Poco a poco, en lugar de sentir que estaba atascado, comenzó a sentir que tenía el control. En 3 años, con un ingreso modesto, Andrés logró salir de todas sus deudas. Este ejemplo demuestra algo importante: no necesitas ganar más dinero para empezar a pagar, necesitas un plan. Muchas personas esperan tener un aumento de sueldo o un ingreso extra, pero la clave es empezar con lo que tienes hoy. La lección es clara: cada deuda eliminada es una carga menos en tu vida. No te enfoques en el tamaño del problema, sino en dar un paso a la vez. Si Andrés pudo pagar 4 deudas en 3 años con ingresos bajos, imagina lo que tú puedes lograr. La libertad financiera no es cuestión de suerte, es cuestión de disciplina. Hoy puede ser el día en que empieces a empujar tu propia bola de nieve. Capítulo 3. La importancia de un presupuesto: controlar antes que ganar.
Salir de deudas no es solo cuestión de pagar, también es cuestión de aprender a manejar lo poco o mucho que ya tienes. Y aquí entra en juego una herramienta poderosa que pocas personas usan, el presupuesto. De acuerdo con el Banco Mundial, el 60% de las familias que no llevan un presupuesto formal terminan aumentando sus deudas cada año. ¿Por qué? Porque no saben realmente en qué se les va el dinero. Al final del mes sienten que la plata no alcanza, pero en realidad gran parte se va en gastos pequeños que parecen insignificantes, pero que sumados pueden representar hasta un 30% del ingreso mensual. El caso de Lucía es un claro ejemplo. Ella era vendedora informal en Cali y vivía del día a día. No entendía por qué, a pesar de trabajar mucho, nunca lograba reducir sus deudas. Un día decidió organizarse aplicando un método sencillo de presupuesto conocido como 50-30/20, 50% de su ingreso lo destinó a necesidades básicas, arriendo, comida, transporte. 30% a deseos o gastos personales. 20% a deudas y ahorro. Al principio fue difícil, porque descubrió que gastaba demasiado en cosas innecesarias, comidas fuera de casa, pequeños créditos para ropa y hasta suscripciones que ni usaba. Poco a poco fue ajustando sus gastos y destinando ese dinero a pagar deudas. En 6 meses ya había reducido un préstamo pequeño, y en un año había duplicado la cantidad que abonaba mensualmente a sus créditos. Aquí está la clave: un presupuesto no te da más dinero, pero te da control. Es como un mapa que te muestra hacia dónde va cada peso y cómo puedes dirigirlo hacia lo que realmente importa. La mayoría de la gente piensa, cuando gane más, me organizaré. Pero la verdad es al revés, solo cuando te organizas con lo poco, estarás preparado para manejarlo mucho. La lección es clara: si no tienes un presupuesto, nunca sabrás por qué no logras pagar tus deudas. Organizarte es el puente entre la intención y los resultados. Si Lucía, con ingresos irregulares, pudo tomar el control de sus finanzas, ¿qué te impide hacerlo a ti? Empieza hoy, toma papel, divide tus gastos y comprométete a respetar tu plan. Recuerda, lo que no se mide no se controla. Capítulo 4. Generando ingresos extra, pequeñas fuentes, grandes resultados. Una vez tienes control de tus gastos, llega el siguiente gran paso: aumentar tus ingresos. Y aquí hay que aclarar algo muy importante: no se trata de esperar una gran oportunidad o un aumento de sueldo milagroso, sino de ser creativo y buscar pequeñas fuentes de dinero que, acumuladas, hacen una gran diferencia. Según estudios de la Superintendencia Financiera de Colombia, las personas que generan ingresos adicionales, aunque sean pequeños, tienen hasta un 40% más de probabilidad de salir de deudas en menos tiempo que aquellas que dependen únicamente de su salario fijo. Un ejemplo inspirador es el de Carlos, un vigilante en Barranquilla que ganaba poco más del salario mínimo. Su sueldo apenas le alcanzaba para cubrir lo básico y pagar intereses. En lugar de resignarse, decidió usar sus fines de semana para vender postres en su barrio. Al principio eran solo unos cuantos pedidos, pero pronto la gente empezó a recomendarlo y cada fin de semana ganaba entre 80 y 100 mil pesos extra. Lo más importante fue su decisión de destinar cada peso de ese ingreso adicional exclusivamente a pagar sus deudas. En 18 meses, había liquidado un préstamo de más de 3 millones de pesos que pensaba que lo perseguiría por años. En la era digital, también existen oportunidades que antes no estaban: trabajos freelance, ventas por internet, servicios de transporte o domicilios, clases particulares, creación de contenido. La lista es enorme. El truco está en dejar de pensar que necesitas una gran idea para generar dinero y comenzar con lo que tienes en la mano. La lección es: no subestimes el poder de los ingresos pequeños. Sumados y bien administrados, son el acelerador más grande de tu libertad financiera. Si Carlos pudo transformar su realidad con postres los fines de semana, ¿qué podrías hacer tú con tu talento, tiempo libre o habilidades? Tu deuda no se paga con excusas, se paga con acción. Capítulo 5. La nueva mentalidad: nunca más volver atrás. Salir de deudas no es solo un proceso matemático. Es, sobre todo, un cambio de mentalidad. Puedes pagar todas tus deudas, pero si no transformas tu forma de pensar y relacionarte con el dinero, tarde o temprano volverás a endeudarte. La Harvard Business Review señala que el 80% de las personas que logran salir de deudas y mantenerse libres son aquellas que cambian su mentalidad, aprenden a diferenciar entre necesidad y deseo, entienden que el crédito no es una extensión de su salario y reconocen que el consumo desmedido es una trampa. La historia de Rosa es un ejemplo perfecto. Ella vivió años atrapada en deudas con tarjetas de crédito. Después de aplicar el método bola de nieve, presupuestar y generar un ingreso extra vendiendo artesanías, logró quedar libre. Pero lo más importante fue lo que pasó después: aprendió a decir no a los gastos innecesarios.
Eliminó sus tarjetas de crédito, dejó de comprar por impulso y comenzó a ahorrar incluso pequeñas cantidades cada mes. Ese cambio le permitió no solo salir de deudas, sino construir un fondo de emergencia. Hoy, cuando enfrenta un imprevisto, no necesita pedir prestado, tiene sus propios recursos. La lección es, la deuda no es tu identidad, es solo una etapa. Si cambias tu mentalidad y aprendes a usar el dinero como herramienta, no volverás a ser esclavo de él. La verdadera libertad financiera no empieza cuando pagas tu última deuda, sino cuando decides nunca más volver a caer en el mismo ciclo. Tu futuro no depende de la suerte ni de ganar la lotería, depende de la disciplina, la constancia y la mentalidad que decidas adoptar hoy. Amigo o amiga, salir de deudas es posible. Lo han logrado personas con menos recursos, con más dificultades y con menos oportunidades. Lo que los hizo diferentes no fue el dinero, sino la decisión de cambiar. Si quieres seguir aprendiendo cómo transformar tu relación con el dinero, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este contenido y dale me gusta para que más personas también empiecen su camino hacia la libertad financiera. Bye bye, hasta la próxima.